¿ya? Hay un exceso de confianza, ¿ya? Pero esta represión, en cierto sentido, marcada en algunas instituciones, va a hacer, ¿no es cierto?, que en algunos grupos, por ejemplo en las mujeres, ¿ya?, los movimientos femeninos son de esta época, vayan queriendo, ¿no es cierto?, o anhelando adquirir ciertos derechos. Va a pasar lo mismo con los jóvenes, ¿ya? Ahora, esto se va a ver también que junto con el padre y con esta propuesta pedagógica, vamos a tener otros contemporáneos que también van a dar indicios de propuestas pedagógicas distintas. Por ejemplo, me refiero a Montessori, que yo creo que gran parte de ustedes lo veían, es de esta época también, ¿ya? Desde el arte, desde la literatura, venía fuertemente, ¿no es cierto?, se produce también un quiebre con lo que había anteriormente, todas las líneas más románticas del romanticismo, también hay un quiebre, empiezan las vanguardias, ya el existencialismo alemán es contemporáneo también de esta época. Ya, ese es el contexto, ¿ya?, en que está impregnado, ¿no es cierto?, y que le toca vivir al padre. Ahora, ¿qué es lo que dice él, ¿ya?, frente al estilo pedagógico que era lo que predominaba en esa época? Miren las palabras que ocupa: adoctrinamiento. ¿Adoctrinamiento de qué? De la forma, imitación, repetición, e incluso el entrenamiento ético-militar, la enseñanza con la férula, acuérdense el tema de la varilla, es toda esta época, ¿ya? Y la inculcación, así como la transmisión y la defensa de la tradición en ausencia de toda reflexión de la misma, ¿ya? Esos son los elementos de los sistemas educativos que imperan en Alemania en esa época, ¿ya? Y él denomina este estilo pedagógico de forma muy resumida con el nombre de pedagogía de la conservación, ¿ya? Por lo tanto, él tiene una postura, algo dice al respecto, algo le pasa con esto, a él le toca vivirlo, no es que lo lea en un libro, sino que surge de su experiencia, ¿no es cierto?, como alumno, ¿ya? Yo solamente aquí no van a ver nada porque el tema del escáner no salió muy bien, pero sí les quiero leer cuando uno dice, a ver, ¿de qué reglamento estamos hablando en estos internados? Porque yo creo que hay ciertas cosas que uno no se las puede imaginar, no se los voy a leer entero, pero sí algunas cosas que al menos a mí me llaman la atención, ¿ah? Este es el reglamento que está imperando en el año 1912, ¿ya? Cuando el padre lo nombra director espiritual, ¿ya? Y al padre le dicen claramente que esto no lo puede tocar, ¿ya?, que este es el reglamento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, los alumnos deben mantener en orden su lugar, cosa que podría ser aplicado hoy día también. Ya, mirar por la ventana es considerado como un mal comportamiento, ¿ya? Ha de guardarse estricto silencio en los dormitorios y en los vestidores, ¿ya? Está permitido hablar provisionalmente 4 veces al día, de 9:45 a 10:15 am, de 1 a 1:45 pm, de 4 a 4:30 y de 7:45 a 8:45 pm, ¿ya? El resto, los niños tienen que estar en silencio, tienen que estar estudiando, ¿ya? De eso estamos hablando. Hay descripciones del padre de cosas bien interesantes. Por ejemplo, cuando se enseñaba música, los niños solamente podían cantar música, primero en la clase de música, y solamente podían cantar después que se habían atendido bien la canción, ¿ya? Esto que uno ve niños paseándose por los pasillos, tarareando, ¿ya?, desafinados o bien, eso era impensable en esa época. Niños, por ejemplo, que solamente podían hablar alemán correctamente, y lo podían hablar después de que el profesor lo había calificado y le había dicho: está bien, usted pronuncia bien, es coherente, y eso es lo que tiene que decir. De lo contrario, no se lo podían hacer. Eso era considerado un castigo posteriormente. Por favor, miren el castigo: servicio en el piano. Este era uno de los castigos que había. Permaneciendo de rodillas entre el rector y el piano del comedor durante toda la comida, sin probar bocado, ¿ya? Bueno, y el otro era el informe mensual, que era la lista de faltas cometidas en el mes, era leída en voz alta delante de todos los estudiantes y enviada luego a los padres, quienes a menudo ponían en penitencia también a su hijo, ¿ya? Y así habían bastante otro tipo. Estaba prohibido subirse a un árbol, por ejemplo, colgarse una rama, eso tampoco se podía hacer en esa época, ¿ya? De esta época estamos hablando, ¿ya? De esta época estamos hablando de este reglamento que era el internado, ¿no es cierto?, de chiquillos, en el fondo alrededor de 12 a 14 años,
que estaban internos, y es en este contexto cuando el padre, ¿no es cierto?, asume y llega como director espiritual. Asume el padre como director espiritual de un grupo de jóvenes a fines del año 1912, y es que nosotros queremos identificar en esta frase, en esta secreta idea predilecta de él, su propuesta pedagógica. Queremos aprender a educarnos a nosotros mismos para llegar a ser personalidades firmes, libres y sacerdotales. En primer lugar, queremos aprender. Hay un cambio radical en la manera de comprender el proceso de aprendizaje. No solamente enseño yo como profesor, sino que también mis alumnos me enseñan a mí. Es un proceso dinámico que nos involucra a ambas partes. Yo entrego, pero también recibo, y me entregan a mí. Entonces, aquí está la primera diferencia. Vamos a desglosar esta frase en 3 ideas centrales. Queremos aprender los unos de los otros. No solamente queremos aprender yo de ustedes y ustedes de mí, sino que nos habla de este proceso que dura toda la vida. El aprendizaje en un ser humano no se acaba. Somos seres abiertos, en permanente desarrollo. Por lo tanto, nuestro desafío como profesores es aprender, no solo contenidos y perfeccionamientos técnicos, sino que aprender de nuestra vida, de la experiencia de nosotros. Es un proceso que se da siempre. Y por lo tanto, no solo queremos aprender en la teoría, a través de un conjunto de ideas, sino que en la práctica, en la vivencia. Ninguno de nosotros aprendió a bailar después de un congreso sobre el baile, ¿verdad? Nosotros aprendemos a hacer las cosas haciéndolas. Entonces no basta que yo sea un transmisor de contenidos, un instructor, sino que pueda conectar esa instrucción o ese contenido con la vida, con la práctica, con el quehacer. Y finalmente, queremos aprender a educarnos a nosotros mismos. El padre identifica la autoeducación como el imperativo de la época, la gran necesidad que tiene el hombre de autoeducarse, de conocerse a sí mismo. Y autoeducarnos es la gran tarea de nuestra vida, dura siempre. ¿Y a qué apunta? A que mientras yo más me conozco, mientras más sé quién soy, más me acerco a descubrir qué quiere Dios de mí, cuál es el plan que Dios ha pensado desde siempre para mí. Mi vida tiene un sentido, un proyecto, soñado por Dios. Entonces, la labor de mi vida en este proceso es descubrirlo. Y nosotros vamos a ir conectando cómo este descubrir el proyecto de Dios para mí se materializa o tiene un camino de realización en el colegio, en la sala, en el aprendizaje. No es cualquier propuesta pedagógica, es una propuesta pedagógica mariana. Es bajo la protección de María, como madre, reina y educadora, que queremos realizar este proyecto, esta idea predilecta, esta invitación. A ver, vamos a avanzar un poco más. Vamos a tratar de comparar el ayer con el hoy, ¿ya? Vamos a tratar de respetar, ¿no es cierto?, el profesor del ayer y el profesor de hoy. Aquí yo creo que cada uno se identifica, porque yo creo que hay muchos que se pueden identificar con el profesor de ayer, no con la vestimenta, sino que... Y otro sí podría ser, ¿no es cierto?, con el profesor de hoy, ¿ya? Y a lo mejor uno podría avanzar un poco más y mezclar a los dos profesores, porque a lo mejor tenemos, ¿no es cierto?, estoy hablando al menos de los que tenemos esta edad, porque yo creo que hay unos que son bastante más jóvenes que nosotros y que a lo mejor no tuvieron experiencias pedagógicas, me estoy refiriendo cuando fueron al colegio, ¿no es cierto?,
no fueron enseñados todavía con profesores o con estilos pedagógicos más bien marcados hacia el siglo pasado que hacia ahora. O sea, y estamos convencidos, ¿no es cierto?, que somos gran parte de lo que nuestra historia ha ido forjando en nosotros. Ahora, uno podría decir qué elementos se pueden destacar de acá y qué elementos están acá. Insertamos estos profesores en la sociedad de hoy, ¿ya? Y en la sociedad del siglo pasado. Hay algunos elementos que son como bien interesantes y yo creo que dan algunas luces. Aquí hemos hablado más bien, ¿no es cierto?, de una sociedad autoritaria, que explica ese apellido de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto?, de esa época, ¿ya? Con un tipo, ¿no es cierto?, de relación hacia, si nos vamos al mundo de la educación, hacia sus alumnos. Por eso yo les decía, fíjense dónde está el profesor, que es como que yo estoy acá, estoy aquí o estoy abajo, ¿ya? Autoritaria, con métodos, uno podría decir medio fome, ¿no es cierto?, uniformes, memorísticos, repetición, proceso reflexivo, ninguno, ¿ya? Podríamos pasar, yo creo que harto tiempo conversando si realmente aprendían o no aprendían en esos contextos, ¿ah? Si eran buenos o eran malos. Yo creo que no son ni buenos ni malos, porque hay que tener como harto cuidado cuando uno dice lo pasado es malo y esto es todo bueno. No, yo creo que son cosas rescatables, lo importante es que se explican de acuerdo a las realidades, ¿ya? ¿Y qué pasa con este profesor hoy día? ¿Ah? ¿Qué pasa con lo que nos ocurre a nosotros cuando entramos a una sala de clase y con quién nos podemos encontrar? Hay altos autores hoy día que hablan de que una de las características importantes de la sociedad actual es que es una sociedad permisiva, ¿ya? Se habla que esta sociedad autoritaria, por ejemplo, el tema de los deberes es lo que lo marca. Esta sociedad permisiva, el tema de lo que marca es esta libertad versus derechos, ¿ya? Pero se le olvida que los derechos tienen otra cara de la moneda, que son los deberes. Hay añoranza en muchos sectores, ¿no es cierto?, de esta autoridad. ¿Ah? Hay que ir al rescate de la autoridad, se habla, hay que ir al rescate de la autoridad del profesor, hay que ir al rescate de la autoridad de los padres. Muchas veces nosotros como profesores nos escuchamos diciendo ¿y qué les pasa a estos papás? ¿Ah? Todo lo permiten. Ojalá que los niños no se frustren, ¿ya? Y así podríamos, ¿no es cierto?, nombrar un montón de características. Ahora, si pusiéramos al padre aquí en el medio, podríamos tomar de un lado y del otro, pero yo creo que lo esencial y lo clave del padre, cuando uno lee, dice que el padre de a poco se va haciendo popular entre los chiquillos, ¿no es cierto? Este padre que llega con estos métodos tan distintos a lo que había. Acuérdense que es lo que les pasa a sus pares, ¿ah? Veían así bastante asustados estos métodos, esto que incluso decía que cuando el padre estaba en estas reuniones, al resto le llamaba mucho la atención que los chiquillos se pudieran expresar libremente, ¿ya? Incluso hablaban alemán mal, ¿ya? No hablaban correctamente el alemán. El profesor de música se agarraba la cabeza a un mano porque los oía cantar, ¿ya? Y la canción estaba medio desafinada. Pero yo les diría que una de las claves del tema del padre es que captó el anhelo más profundo de estos chiquillos. Y ese anhelo tenía que ver con la libertad. Y ahí está la clave. Estemos aquí o estemos acá, la clave está en captar aquello que motiva, aquel anhelo que está escondido en aquellos que nos toca educar, ¿ya? Eso es lo que vamos a empezar a avanzar ahora, ¿ya? Vamos a empezar a bajar un poquito. ¿Quién educa? Vamos a ver el profesor. ¿Cuál es el ideal del profesor que propone el padre Kentenich? Es la actitud fundamental del profesor, se juega en la paternidad sacerdotal. El padre hace un diagnóstico al decir que en nuestra época se caracteriza por la ausencia de padre. ¿Y qué genera en las personas la ausencia de padre? Genera la dificultad para entrar en contacto con otro, para poder vincularse y comprometerse. Y nuestra tarea como educadores es renacer, hacer revivir esa imagen de padre. No es poca la tarea, es grande.